Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo a qué hora nos escuches, nos oigas. Esperemos que nos escuches y no que solo nos oigas. ¿Dónde estás? ¿En el coche, en casa, haciendo la limpieza? Sea donde estés, por favor, tu máxima atención para el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy se viene un nuevo capítulo de esta montaña rusa llamada Negocios y Billetes. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana? Espero esté siendo excelente y ojalá que estén cosechando muchos negocios y billetes. En el capítulo anterior nos dejasteis intrigados, Nikos. No, espero que no haya dos en el mundo y que solo haya uno. Soy único. Porque, lo sé, por suerte para la humanidad. Amén. Porque hablamos mucho de J-Mentoring o de J-Mentoring, ¿vale? Contamos cómo trabajamos en J-Mentoring, contamos cuál es nuestra forma de trabajar, nuestra forma de acompañar, de guiar, de mentorear. Y nos diste al final una papita bien caliente de qué es Sur Consulting. Pero yo creo que hoy es el momento de que ampliemos esta información y que expliquemos un poquito más qué es esta consultora, cómo parte. Ya hemos escuchado en otros capítulos que partisteis con este Orión, ¿vale? Impronunciable. Orion Tax and Finance Consulting, si no de la mar se nos mata, no aprendimos nada en su capítulo. Pero hay una transformación donde tú tomas las riendas, donde le das un enfoque diferente, donde... No voy a spoilear. Cuéntanos un poquito, cuéntanos tú como socio fundador, creador de Sur Consulting. Sí, desde que tenía a mi socio J, para mantener el anonimato, después pónganle todos los pitos del capítulo anterior que no decía J. Pero nosotros siempre tuvimos una raíz muy centrada en la academia. Éramos dos profesores de la Universidad de Chile en ese momento y que como que muchos se nos acercaban los estudiantes a profesor, y si usted hace esto, no vaya con el profesor Cabrera, vaya con el profesor Nasser, vaya con el profesor Livares. Nosotros lo teníamos con otro y realmente nos dimos cuenta que estábamos perdiendo plata. Ese es el inicio. Entonces como que siempre hay fundamento. Pero después de que nos llamáramos Orion o Orion, nadie sabía bien, Tax and Finance Consulting, nos peleamos con J, nos divorciamos como 2 años después, eso fue hace casi 4 años ya. Mira, lo mismo que duró mi matrimonio, 2 años. Entonces, nosotros trabajamos con la Claudia y con el Enzo en ese momento. Enzo, muy amigo mío, profesor también, así que siempre tenemos una raíz en la academia. Y yo les dije, oye, propónganme nombres para la consultora mientras estábamos trabajando con el de marketing, porque Orion Tax and Finance Consulting se lo llevaba legalmente mi ex socio J. Y entonces me decía, podríamos llamarnos Mesa Consulting. Hostia, Restaurant Mesa Consulting, Pudú Consulting. Y yo así como, a ver, mándame una foto donde estáis. Le dije, idiota, estás hablando de puras cosas que hay a tu alrededor. Qué malos los nombres. Y como que nos empezamos a demorar mucho en eso, mientras yo como que reestructuraba, le decía, por favor, denme un nombre que tenga sentido para esta consultora. Y nuestro asesor de marketing, Mariano, en ese momento, nos dijo, mira, tú atiendes a Nissan Chile, a Nissan Perú, los dos quedan en el Cono Sur, ¿por qué no se llaman Sur Consulting? Hicimos un logo. Envió el logo, estaba muy bonito y así nos quedamos. Okay. Eso es uno de los fundamentos. ¿Y eso fue hace? Casi 4 años, el 2021. Entonces, una parte importante de nuestros inicios son combinando la academia y la práctica. Creo que es muy simbiótico porque lo que se hace mal en la práctica lo traemos de la academia, y lo que la academia nunca como que te lleva a la calle, no te hace ensuciarte las manos o no meter las manos en la masa y entender cómo funciona la pyme, que es muy distinta a la empresa del libro de texto. Nosotros llevamos de las empresas a la academia, y creo que eso es sumamente importante, es como un principio unificador dentro de la fundación de la empresa y de nuestras contrataciones y de lo que tratamos de inspirar en el equipo, además de otras 2 cosas. Primero, el balance 8 columnas, el peor desastre financiero que se ha creado, y EBITDA, y aquí usted, equipo Hernaldo y Lulali, le ponen los pitos, me cago en ti. Luego vamos a profundizar por qué odias tanto el EBITDA
¿Y por qué piensas que el balance 8 columnas es un desastre? Porque son dos cosas que a día de hoy se utiliza mucho. O sea, las empresas se compran en EBITDA por, y el banco para abrir una cuenta lo que te pide es el balance 8 columnas. Siempre. Son me sale dos artículos, Dos productos como herramientas. o dos herramientas que se utilizan mucho en la banca y realmente no tienen tanta información como parece. Pero bueno. Pero antes de entrar a ver por qué eres un amante del EBITDA. No es así, es Ay, todo perdón, lo perdón, contrario. Cortémosla, por favor. Cuéntanos un poco de tu equipo, porque siempre hablamos de la Coté, siempre hablamos de Pablo, dos grandes, ahora que los conozco personalmente y son dos grandes. Pero yo cuando voy a tu despacho, cuando voy a tu oficina, hay mucha más gente. Y no solo la que yo veo. Porque os veo en reuniones y estáis con 4 o 5 personas más, que yo sé que están en Colombia tenéis, en Perú, si no me equivoco. Cierto. Cuéntanos un poquito de tu Australia. equipo. Ah, Sí, un equipo internacional en Valparaíso, etcétera. Bueno, sí, nuestra consultora quizás no es tan tradicional. Funciona porque hay veces que los clientes nos dicen, oye, no, es que este es mi contador. Y yo fui tu profesor del magíster de finanzas. Sabes que yo no soy contador de profesión, pero es una tendencia. Entonces, como que generalmente uno tiene que explicar qué es lo distinto que tú haces. yo te presento como asesor financiero. ¿Eso es más correcto o tampoco? Sí, pero suena como que vendo seguro y cosas así. Con todo el cariño que le tengo a la León. Pero claro, o sea, por eso que es distinto. Al principio me costaba mucho en la reunión de empresarios que damos todos los jueves, como definir exactamente como cuál es tu valor estratégico, qué hacemos, como que hay que vivirlo. Porque además cuando tú decís, oye, tengo un contador de 100 lucas o de menos que eso, porque varios amigos nos llaman y tienes que pasar a un ticket muy alto, que puede decir 1, 2, 3 para nuestro escuche, las personas que nos escuchan internacionalmente. Oyentes. Sí, nuestros oyentes, gracias. Pero después nos van a poder ver también, así que... Así es. Y ahí van a ser nuestros videntes. Gracias. Iba a decir veedores, casi le embarro. Me pegué su backlog. Entonces, para nuestros oyentes internacionales, no sé, hay clientes que pagan $6,000. Entonces, depende del tamaño, de la necesidad de los servicios, etcétera. Pero esencialmente nuestra estructura está dividida en 3. Nosotros tenemos un área de finanzas y control de gestión que es la más grande de todas. Ahí tenemos 10 personas con nuevas contrataciones ahí además. Un poco después les puedo contar también que ahí además es donde compartimos más profesores quizás. La Coté es profesora, Hans que vive en Australia es profesor. Ah, Hans aún está en Australia. Sí, todavía... Aún no lo deportan. Creo que quizás está por el sudeste asiático, quién sabe. Pero y además nuestra reciente adquisición de talento, como le dicen hoy en día. Exalumno y hoy colega Martín, que también es profesor, su apellido impronunciable. Hicimos 2 contrataciones de apellido impronunciable, entonces voy a bajar con Martín solamente. Pero como justamente esa área es muy grande para nosotros, hay 10 personas, ahí también está la área en Perú, y que es parte como de nuestro equipo internacional. Por casi 2 años estuvo la MACA en Inglaterra, etcétera. Después tenemos nuestra área de legal y laboral, que tiene más abogados que asistentes de payroll o contadoras dedicadas a ¿Qué remuneraciones. es un asistente de payroll? Como se dedican solamente a remuneraciones, no ven impuestos, no hacen asientos contables, no hacen nada, solamente se dedican a liquidaciones, red, cosas de la dirección o de la inspección del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ese área tiene 5 personas, 3 abogadas y abogados y 2 asistentes de payroll que son contadoras de formación, pero su expertise es en la parte de recursos humanos, que no es hunting, no es evaluación de desempeño, no es motivación y otras cosas. Es la parte como normativa, formativa de remuneraciones o en inglés payroll. Ok, vamos en 15 sin contarte a ti. Cierto, y yo soy omnipresente, estoy en toda la área. Y ese área lo dirige Pablo de Legal y el área de Finanzas y Control de Gestión lo dirige la Coté, la profesora Pizarro. Y el tercer área que dirijo yo, Contabilidad y Tributaria, ahí somos 7 personas, estamos haciendo 2 contrataciones, de hecho ya tengo que enviar después de esta grabación una carta de oferta
para la semana subsiguiente. Y por eso que en nuestro caso los contadores del total son los menos de este equipo de 22 personas, próximamente 24. Y además nosotros hacemos algo muy distinto al resto, a una oficina contable tradicional. En general yo simplifico el modelo de una oficina contable tradicional, la que tiene un contador que en dólares ganará $1,000 y tú le cobras $100 y le metes 30 clientes. Por lo tanto no se puede dedicar mucho al cliente, no le contestas, no va a reuniones, etcétera. Pero cuando tengo $3,000 sobre ese contador, entonces contrato otro y un negocio de volumen. Entonces un contador tiene un cliente tiene un 30avo de contador por cliente. Al final tú no cometes el error que comete mucha industria de saturar al trabajador hasta que no da más, de romperlo, que se dice en el argot, ¿no? Intentamos que no, que también quiero, parte de la experiencia de quienes nos escuchan es decir, oye, le he embarrado, sí, aquí le hemos embarrado todos. Profundo. Porque de repente es muy difícil, como nos pasa en nuestra misma área, y dice, oye, ¿por qué no te contratáis a un jefe contable que tenga 30 años de experiencia y le pagáis lo que sea? Muchas veces no es un tema de plata, es que como nosotros hacemos las cosas tan distintas en nuestro modelo, no nos ha servido traer gente que tenga demasiada experiencia porque ya tiene sus mañas. Entonces nosotros quizás preferimos encontrarle la alternativa. Muchos de nuestras, sobre todo de los analistas financieros, del área de finanzas y control de gestión, que todos son ingenieras de la Católica o son ingenieros comerciales de la Adolfo Ibáñez, de la Chile, etcétera. En general, en esa área, nosotros o fueron estudiantes de nosotros, entonces ya los conocemos desde antes, o incluso podrían ser que también comparten la academia con nosotros, la Flavia y el Mati, que partieron siendo practicantes, ya son analistas junior, etcétera, a pesar de que siguen estando por terminar el magíster todavía y son nuestros ayudantes hace mucho rato, tanto en los cursos de pregrado como en posgrado en la universidad. Entonces, creo que esa es una de las raíces importantes en el cómo se divide eso, y por eso también nuestra tasa de personas por cliente es mucho más alta. Nosotros tenemos unos 52, bueno, ayer cerré como 3. 55. Fue un buen día, pero estamos haciendo 2 contrataciones, ¿te fijáis? Sí, obvio. Y como ya entendimos que no hay que detener las contrataciones, como que finalmente uno tiene que tener proceso abierto porque pueden darse ciertos casos en los que gente no se sienta tan cómoda. Al principio nosotros decíamos, oye, vamos a arreglar el caos, vamos a traer clientes no caóticas, pero nuestro ticket es alto porque los clientes saben que tienen el caos y no lo pueden resolver. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Hay una historia que no podemos contar al aire, pero... no, vamos a respetar el anonimato de todos los involucrados. No quiero perder clientes. Pero claro, y algo que hemos aprendido, que he estado entrevistando los últimos 2 meses a harta gente, es que ya no decimos que no vamos a trabajar bajo presión. O sea, sobre todo en los procesos, al menos en el caso de Chile, y que, por ejemplo, tú me preguntás, y tenemos gente de Colombia, Juan Camilo, un contador excelente, analista contable, mucha experiencia, y que dirige una cartera súper importante para nosotros. Yo le hice un onboarding horrible. Juan Camilo, este es tu correo, léete la ley tributaria de Chile y vos dale. Eso fue todo. Juan Camilo, si alguna vez escucha esto, pido todas mis disculpas como te lo he pedido 10 veces. Pero era el colapso del momento, uno estaba haciendo clase, entre que corría, estaba medio descabezada el área, etcétera. Entonces como que uno también va aprendiendo qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Entonces, en la medida que nosotros entendimos que es muy difícil buscar un perfil súper senior, e insisto, no es una cosa de plata, sino que es una cosa de adaptarse al estilo de trabajo. Porque en nuestro caso, nosotros no hacemos la contabilidad, o no hacemos los asientos contables y después vamos con el cliente. Nuestro área de finanzas y control de gestión prepara los estados financieros, los sociabiliza hasta que los márgenes, las líneas de negocio, los gastos, etcétera, le hagan sentido al cliente, y luego eso se pasa a contabilidad para pasarlo en duro como en un ERP, en un sistema contable con asientos analíticos auxiliares, como por si lo fiscalizaran. También eso nos quita mucho tiempo, nos da menos escalabilidad. Porque ha sonado un poco como formato cooking show. No, o sea, no se cocinan los datos. No.
No se cocinan los datos. Casi nunca. Aclaremos. Nunca se cocinan los datos. Sí, por favor, Hernaldo, ponle un pito al casi nunca. Al casi nunca. Pero es algo así, entonces nosotros tenemos estas 3 áreas. La gente puede teletrabajar, puede trabajar. Nosotros empezamos a las 9 de la mañana, en Colombia para Juan Camilo son las 7 de la mañana, pero lo cual lo deja irse a las 4:30 de la tarde, entonces tendrá vida por la tarde. Ojo que en Colombia, que yo estaba hace poco, es un país que visito de manera no frecuente, pero sí habitual. En Colombia es muy normal que no es muy normal, no, las empresas empiezan a trabajar a las 7 de la mañana por un tema de calor, por un tema de temperatura. El Caribe, es imposible, en general, correcto. Toda la parte Caribe empieza a trabajar a las 7 de la mañana y a las 4 ya estás fuera. Pero porque es imposible, es imposible estar en la cama más allá de las 6 de la mañana. Uh-huh. Imposible. Sí. Y a pesar del mal onboarding, Juan Camilo, después en su primera evaluación de desempeño, yo casi llorando de la emoción, en verdad, creo que solo la Coté tenía mejor evaluación de desempeño que Juan Camilo y una máquina. Entonces, realmente con uno de nuestros asesores senior tributarios, que lo dije que nos acompañara a hacer esa evaluación de desempeño, fue como... En realidad, si nosotros nos hubiera tocado la versión al revés, oye, vamos a Colombia y lánzate y empieza a hacer los impuestos de los clientes, etc. Con este onboarding nosotros hubiéramos hecho agua, entonces nos sacamos el sombrero figurativamente con lo que ha sido Juan Camilo. Entonces esas son nuestras 3 áreas: finanzas y control de gestión, legal y laboral, y el área de contabilidad y tributaria, que ve nuestros 5 servicios, que es lo más habitual que hacemos. ¿Y de tus colaboradores? ¿Cuántos simpatizan contigo con el EBITDA? Ninguno. O si alguien simpatiza, vamos a tener recorte personal. Por eso, ¿cuántos simpatizan contigo? Entiendo que todos simpatizan contigo, de que todos odian el EBITDA. Ojalá que sí, porque lo odiamos mucho. Pero ¿por qué el EBITDA es tan odiado para vosotros? Entendiendo que vosotros también sois una asesoría o una consultora relativamente atípica, porque no hacéis las formas tradicionales, sino que siempre vais un pasito más adelante. Yo conozco varias empresas con las que trabajáis vosotros y doy fe de ello, ¿no? De que siempre hay una tuerca de vuelta, y el tema de que los propios bancos, muchos de los ejecutivos os digan, mira, trabaja con esta gente porque te va a permitir generar una estrategia financiera para tener un crecimiento. ¿Por qué una herramienta o un valor, como te decía, ¿no?, tan utilizado y está en muchos directorios de varias empresas, y siempre el gerente de finanzas siempre se va de cabeza al EBITDA? O sea, yo he llegado a ver que te dicen, ya, pero última línea negativa, EBITDA positivo. Ah, no, esto es reversible. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué la gente? O sea, primero, ¿por qué la gente? Que no sé si lo primero es por qué la gente o el sistema bancario le gusta, o a los agentes de finanzas tradicionales les gusta tanto el EBITDA, o lo primero es por qué Sur Consulting no trabaja con el EBITDA. No sé qué es antes, si el huevo o la gallina. Primero voy a hacer un disclaimer. A pesar de que a mí me sangran los ojos, algunos clientes nos exigen colocarle el EBITDA y el margen EBITDA en su estado financiero. Fue un desastre, me dan ganas de vomitar en esas presentaciones, pero ocurre. Así que intentamos reducirlo al mínimo, más no cero. Creo que la primera pregunta era lo correcto. ¿Por qué se utiliza tanto el EBITDA? Pero quizás partamos por el comienzo. Lo dijimos hace muchos capítulos, muchas sesiones, pero EBITDA es en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Como la utilidad antes de los intereses, los impuestos, la depreciación, y aquí quiero hacer hincapié que es donde más fallan nuestros estudiantes de los MBA y de los posgrados ejecutivos: depreciación de los activos fijos o propiedades, plantas y equipos, que es un gasto que no es una salida de caja, y esa amortización no se refiere a la devolución de la deuda, se refiere a la amortización de los activos intangibles, que es el equivalente a la depreciación. De hecho, si no me equivoco, en España le llaman mucho más amortización del inmovilizado material, que el concepto para la propiedad, planta y equipo, y menos depreciación. Correcto. Entonces puede ir cambiando por los distintos países, pero lo que trata de medir el EBITDA es la utilidad operacional del negocio puro, nada de resultados financieros, diferencia de cambio, resultado por unidades de reajuste en Chile, que es la variación del UF, la UTM, etcétera, sino que el negocio puro, utilidad operacional o EBIT,
antes de quitarles la depreciación y la amortización, porque trata de aproximarse al flujo de caja. Pero jamás no olvidemos que un proxy no es nada más que una aproximación y puede ser una asquerosa aproximación. Entonces, eso es la razón principal y esto se remonta a los años 80. Entonces, la primera razón de por qué se usa tanto, porque los que la empezaron a utilizar en ese momento están en las planas gerenciales y en los directorios en este momento. Y llevan 25 años usándolo, entonces les da lata cambiarse. Entonces, y puede ser también, discúlpate corte, que les da como tranquilidad. Probablemente, pero eso está mal. Porque es una además falsa después tranquilidad. la industria, y podemos seguir poniendo muchos casos, fueron modificando el EBITDA. O sea, está lleno de reportes que el EBITDA ajustado. Y ahí ya es una cuchufleteada, un porte de un buque, que es cualquier cosa. Entonces, realmente como que hay gente que podría, me pasa con harto estudiantes, que en el fondo me dicen, profe, yo el flujo de caja, porque el flujo de caja no es una aproximación y el estado de flujos de efectivo es un estado financiero obligatorio bajo las normas internacionales de información financiera, las IFRS. Pero las empresas lo ocupan muy poco. Sobre todo en Chile, que ocupamos esa asquerosidad del balance hecho columna, que solo tiene un efecto tributario y por eso nuestros contadores como que se quedan en la primera capa comparado con otros países. Yo creo que lo hemos dicho más de una vez, pero en otros países tener un contador es como tener un médico de cabecera, una cosa sumamente importante. O sea, tú estudias medicina o leyes o contaduría o auditoría. Entonces, aquí eso no es lo que ocurre porque solo ocupo la contabilidad con un propósito que es el propósito tributario. Y eso es una de las cosas que yo podría hacer. Podría tener un propósito gerencial y podría tener un propósito financiero, literal, ir a buscar financiamiento. Se quedan en eso con el balance 8 columnas, no tengo un flujo de efectivo y el flujo de efectivo sí es, o flujo de caja, que es exactamente lo mismo, es una cosa real. ¿Hay o no hay? El flujo de caja es un hecho. El EBITDA, al ser earnings, una utilidad, es una opinión, no es un hecho. Entonces me pasa mucho que yo en clase digo, no, es que el flujo de caja, el flujo de caja, el flujo de caja, el flujo de caja. Entonces lo evangelizo. Pero luego salen al mercado y a los 3 meses me escriben por LinkedIn, profe, por LinkedIn. Profe, lo siento, lo intenté, pero me rendí. El mercado me corrompió, estoy usando el EBITDA. Entonces pasa. Pero creo que es porque, claro, si tu jefe habla todo el rato del EBITDA, ¿cómo le digo eso es un error? Están poco dispuestos a cambiar y hay una razón técnica detrás. Hasta el año 93 las empresas no tenían la obligación de presentar el estado de cambio en la posición financiera, que es lo que hoy día conocemos como el estado de flujos de efectivo. Y entonces, primero, el estado de cambio en la posición financiera no se medía sobre el efectivo o los equivalentes de efectivo. Ya cualquier cosa como un cheque en tránsito o como un vale vista que se vaya a convertir en efectivo muy rápido, sino que se medía sobre el capital de trabajo, que ya es una cosa medio manoseada. El concepto correcto, y lo ocupan muy bien en España, es necesidades operativas de fondo. Mucho mejor que el capital de trabajo. Y como se medía sobre el capital de trabajo era algo, pero ya se aproximaba a cuánto se mueve la liquidez de la empresa. Antes de eso no existía, entonces como nada te obligaba, la gente ocupaba mucho el EBITDA, pues se acostumbraron a usar el EBITDA y el margen EBITDA y que las empresas no valgan más que 7 veces el EBITDA y puras cosas así, pero el EBITDA sigue siendo earnings, depende de opiniones. Si yo ocupo FIFO, LIFO, promedio, HIFO, LOFO para los inventarios, si yo en verdad reconozco... Haremos una cápsula para explicar qué es el FIFO, el FAFO, el LIFO, el FOFA, el FUFA, el FAFO, ¿vale? Haremos unas cápsulas prontamente, haremos unas cápsulas para explicar qué es esto. No es que Nico está hablando ruso, ¿vale? Lo explicaremos, de verdad. Esto existe. Mis estudiantes del curso de finanzas para no financieros, que en general son médicos, dentistas, no sé, arquitectos, etcétera, que no saben nada, piensan que estoy leseando. Entonces uno conoce el FIFO y el otro conoce el LIFO. Pero yo le pongo el HIFO y el LOFO y el FEFO, que tiene mucho sentido. Que no tiene nada que ver con el FODA y el FADO. No estoy bonito, Oye, tú nombraste médicos, nombraste dentistas. Tú y yo ambos asesoramos a varias clínicas y tú hiciste un estudio sobre la clínica Las Condes. ¿Por qué en el mundo de la salud se utiliza de tan mala forma el EBITDA? Mentoría personalizada para alcanzar tus metas.
J-Mentoring está para potenciar tu éxito. Múltiples razones. Toma, No toma quiero- aire, no respira, quiero perder- contemos. no quiero perder 1, cliente. 2, 3. No quiero perder clientes, pero quiero decir que es porque lo absorbieron, no lo entienden y suena Suena bonito, sexy. suena sexy. A pesar de que yo lo odie, suena sexy. Como, oye, es que el margen EBITDA, es que hay que mejorar el EBITDA, es que hay que presionar el EBITDA, ¿cachai? Como es una sigla compuesta, entonces como que si tú sabes, no sabes cómo calcularlo, porque tú podrías calcularlo por el método directo, así como partir de los ingresos y quitarle todas las cosas, o de la forma indirecta, a partir desde la utilidad neta y empezar a sumarle las cosas que no entran y llegar a ciertas cosas, pero tiene una serie de errores que en el mundo médico se ocupan muchísimo, y en una de esas cápsulas que vamos a hablar del caso de la clínica Las Condes, justamente cómo hago que una de las mejores clínicas que te cobra un día cama de $700 la noche Es una locura. es un hotel 7 estrellas, Dubái. Sí, y no creo que sea tan llegar caro. a la situación de estar en la quiebra y ser comprado recientemente. Entonces, como que, por ejemplo, las normas internacionales no exigen que ninguna empresa presente el EBITDA. Y adivinen qué retailer chileno era bravo para presentar el EBITDA. ¿La Polar? Esto no está en la pauta, esto es pregunta inesperada y me he imaginado que la respuesta era esa. Ya. Imagínense que justamente los 2 años antes de que se destapara el caso de la Polar, el 9 de junio del 2011, cuando la Polar salió o dijo que la mitad de sus activos no existía. Creo que lo hemos contado en situaciones anteriores, pero imagínense que tenía 1 billón, es decir, 1 millón de millones en activos, y desaparecieron 500.000 en primera instancia, después desapareció más. Los 2 años anteriores, la Polar, el 2009, dijo que su EBITDA era de 84.000 millones de pesos. Wow. Y el 2010 dijo que su EBITDA era de 69.000 millones. ¿Perdió 20.000 millones? No, vos. Cada año generó eso. Ah, cada año, perdón. Sí, es un flujo. Después podemos explicar la diferencia entre un stock del balance y un flujo del estado de resultados o lo que quiera que sea el EBITDA. Entonces, como que entre los 2 años había generado más de 150.000 millones en EBITDA. Ahora, ¿en cuánto creen que creció la caja? ¿Menos? De esos 150.000 millones, ¿cuánto creen que aumentó la caja que tenía la empresa? Por como lo preguntas, menos de un 10%. O sea, 135. No, más abajo. ¿Qué decís tú, Hernaldo? Leonardo dice que un 3%. El 2009, el flujo de caja del negocio puro de la Polar fue menos 44.000 millones. Y el 2010 fue menos 40.000 millones. O sea, ellos decían que iban 150 para adelante, pero en realidad iban 84 para atrás. O sea, hay una diferencia de 234.000 millones. Ese es el potencial de manoseo que puede tener el EBITDA totalmente. Entonces, en realidad, si uno mira la Polar desde el año 2001 hasta el año 2010 y que tengo una década completa, tú ves que el EBITDA fue todos los años positivo. Pero el flujo de caja del negocio solo un año, y fue una suerte el 2002, yo lo generalizo en nunca fue positivo. Para ser del todo certero, el 2002 sí fue positivo, pero una mugre. Entonces la empresa en realidad, y me consta, una vez escribimos con un colega, con el profesor Cabrera, muy amigo mío, un artículo que se llama Creando EBITDA, Destruyendo Valor. Tú puedes crear todo el EBITDA yo que quiero quieras, leer pero ese artículo. que la empresa valga menos. Lo vamos a subir al material premium que van a tener nuestro Yo oyente. quiero leer ese artículo. Oye, y en virtud del tiempo, una pregunta que a mí es algo que siempre me ha llamado la atención. Vale, conozco a muchos de tus clientes y siempre me ha llamado la atención que tu principal cliente sea Nissan Chile y Nissan Perú. No me ha llamado la Y atención. los más queridos. De hecho, me encanta tu auto Nissan. Me Muy encanta. bueno, muy bueno. Ojalá se convierta en auspiciador permanente Me de este encanta. programa. Pero no sé si mi duda, ¿no? Pero siempre mi pensamiento, que puede ser un pensamiento erróneo, es el pensamiento de, wow, tiene que tener un ticket súper alto para que sus clientes sean Nissan Chile, Nissan Perú. Y es una barrera para tener nuevos clientes. Y conforme he ido conociendo más a tu equipo y a alguno de tus clientes en algún evento que habéis hecho,
me he dado cuenta que es gente de carne y hueso, normal y corriente, que tiene empresas que no son empresas del top 5 de Chile, ¿vale? Que son empresas, sí, bien posicionadas, pero no son empresas que estén en bolsa. A eso me refiero. Cierto. ¿Cómo manejas esa barrera que puede ser el tener un cliente muy grande a la hora de tener nuevos clientes? Es una barrera muchas veces porque recuerdo cómo partió Nissan y cómo lo trajo mi querido amigo Mati Riz. Él era el subgerente o el gerente de desarrollo de red, D&D en Nissan, y necesitaban como una asistencia financiera a todos los dealers. Nosotros no le llevamos la contabilidad, no hacemos de los servicios básicos que nosotros hacemos, que los podemos listar ahora, pero sí nosotros teníamos que hacer una asesoría financiera que pagaba Nissan para sus concesionarios, que no lo hace ninguna otra marca, no lo hace Peugeot, no lo hace Chevrolet, etc. Nissan, que es la marca, les paga una auditoría, una asesoría a los distribuidores. Sí. Okay. Y nosotros vamos y le decimos, usted está vendiendo muy barato los nuevos, tiene que ponerle financiamiento, que los repuestos, que la mano de obra, que el servicio técnico, que el desarrollo. Nosotros no sabemos la red de memoria. Entonces, primero él me dijo, mira, teníamos esta empresa antes que puso a esta persona como un contador y no estaba nunca. Que es el efecto que yo les decía, oye, nosotros tenemos 50 y tantos clientes, 20 y tantas personas, entonces nuestra tasa de personas por cliente es como media persona, no un 30avo como una oficina contable tradicional. Entonces, evidentemente, cuando pago un ticket de ese orden, que son miles de dólares, entonces tú vas a decir, tiene un equipo. Primero tiene un equipo por si se da vacaciones, por si alguien no está, por si estamos haciendo clases, por múltiples razones. Pero sí el convivirlo con otros clientes, dice, es que quizás yo no puedo pagar los $6,000 que paga Nissan Chile. Cierto. Esa es mi pregunta. Tenemos clientes muy grandes como ellos que abarcan una gama demasiado y que requiere muchas horas de mí, por ejemplo, que evidentemente es más cara la hora, ese es un hecho, que otros tipos de analistas altamente capacitados de nosotros, pero también tenemos clientes mucho más chicos que en el fondo pueden ser... tienen el mismo potencial de requerir los servicios porque son muy buenos, eso es como un patrón común, son muy buenos en lo que hacen nuestros clientes como son las outdoors, muy buenos para vender sus botellitas térmicas, aquí todos tenemos botellitas térmicas de Sol Outdoors porque fue nuestro regalo corporativo de Navidad y en el fondo ellos son muy buenos para vender, muy buenos para logística, pero lo que llaman los BPO, como los procesos de back office, les es complejo. Entonces nosotros por eso podemos cubrir como la gama básica, como uno dice, oye, los sueldos y los impuestos hay que pagarlos sí o sí, entonces nosotros tenemos el servicio de payroll, que es desde contratar hasta despedir y todo lo que hay entre medio, y además el servicio de contabilidad tributaria, la contabilidad más básica para cumplir con los impuestos, hacer los impuestos mensuales y una declaración de renta al año. Ese es como tu plan básico, pero podría crecer en otras cosas, la contabilidad completa que incluiría la financiera, podría tener el análisis y control de gestión con presupuesto, con dashboard, con proyecciones, con negociaciones de los bancos, etcétera. Y el servicio que quizás ha sido el de mayor crecimiento y nuestras mayores contrataciones en los últimos meses, el de administración financiera. Hay algunas finanzas que son más corporativas, más de largo plazo, más de evaluar aperturas, de valorizar la marca, de levantar financiamiento, y hay finanzas que son más tácticas u operativas, que en el fondo es tesorería, cobranza, pagos, multas. Entonces, algunas finanzas que son más de tesorería de corto plazo, que en el fondo patentes comerciales, etcétera, como gestionar con esas áreas que son complejas, como logística, que son medio choros, la gente de las bodegas, etcétera, como ese tipo, facturación, como esa parte que es más operativa y más repetitiva, y eso diría que es la gama de nuestros 5 servicios habituales. En algunos casos con los clientes, incluyendo a futuro el que tú me acabas de recomendar, podríamos tener el servicio de director financiero. Entonces, literal, si es que tiene un directorio formado o algo muy parecido al directorio, tenemos a 2 o 3 clientes en los que yo soy el director financiero y eventualmente también tenemos algunos servicios así como auditoría, valorización, asesoría específica que pueden ir de vez en cuando. Ok. Y si quisiésemos saber un poquito más de Sur Consulting, si quisiésemos leer, si alguno de nuestros oyentes
quisiese leer estos archivos, este informe de la Clínica de las Condes y demás, ¿dónde podrían buscar esta información? ¿Dónde está este blog? www.surconsulting.cl. Se escribe surconsulting.cl. Eso es lo que iba a decir. Para el que está escribiendo, y no pongáis consulting con A, es con U, consulting. Solo para que la Marce y la Gaby no nos reten en el futuro. Pero claro, además de las cápsulas premium que les vamos a dar sobre el caso de la Clínica Las Condes, Casino Enjoy, Chuck E. Cheese, La Polar, etcétera, la Airlines, tenemos harto material. Por eso creemos que parte de nuestros valores estratégicos es la formación continua. Entonces también tenemos harto de opinión técnica formada, pero de casos prácticos también en www.surconsulting.cl, a pesar de que se pronuncia distinto. Y para ir terminando, como es recurrente en nuestros episodios, ¿qué libro nos vas a recomendar hoy? ¿Tienes algún libro que hable de finanzas escrito por un no financiero? Sí, el mío. Contabilidad. El idioma de los negocios, como dijo Warren Buffett, posiblemente el mejor inversionista en toda la historia de la humanidad. Un libro escrito por un ingeniero comercial, magíster en finanzas, profesor de contabilidad financiera en los magísteres, etcétera, pero que está centrada en cómo utilizarla. Entonces hablamos de cosas muy complejas, de leasing, de reconocimiento de ingresos, de activos biológicos, de consolidación, pero aplicadas con muchos casos prácticos y sobre todo con empresas latinoamericanas. O sea, alguien podría replicar eso con empresas que pueden encontrar la información googleándola simplemente. Así que contabilidad, el idioma de los negocios, para que nunca se lo regale a Fabián Riera, no se los merece. Pero ese es mi libro, se los recomiendo. Tú has hablado de activos biológicos. Y yo cada vez que tú dices activos biológicos, ahí me viene a la cabeza salmón. ¿Vale? Ya lo explicaremos. Creo que lo hemos explicado en algún podcast. Y si no, explicaremos por qué siempre que hablemos de activos biológicos, ahí me viene a la cabeza los salmones. Pero está bien. Sí, por eso. O sea, está bien. Los salmones son un activo biológico. Y los bosques y el ganado en general. Pero no cuando la gente cree, las personas, no, eso no es. O sea, a ver, animales y plantas. Digo, me viene a la cabeza, porque no lo entiendo, pero mi cabeza ya asume que un activo biológico es un salmón, ¿vale? O sea, no hay más. Pero es fácil, denme 10 segundos. Los activos biológicos tienen características biológicas, o sea, crecen, decrecen o se reproducen. Eso es distinto a una mesa. Eso es todo lo que hace la diferencia entre un activo biológico y el resto de los activos. O sea, cambia de valor en el balance a pesar de que no le haya pasado nada, solamente por el hecho de que se multiplique. Tú sabes, a ver, yo tengo una cabeza en la que igual archivo mucha información innecesaria y de vez en cuando es necesaria. Y en este momento, ¿tú sabes que en Rumanía hay unas piedras que crecen? Sí. Necesito esa historia para mi libro. Voy a actualizar. Hay un bosque de piedras que aumentan de tamaño, que crecen. Entonces, si hablamos solo de piedras... ¿Están vivas? Crecen. Van generando más espacio. Entonces, esto va en la prueba del primer bimestre del magíster. Entonces, no serían... Sería una buena pregunta. Una pregunta de razonamiento. ¿Las piedras son activos biológicos? Sí, en este caso sí. Es que yo hago preguntas parecidas. Por eso ejemplo, te lo digo. Tenemos el caso con mi querido ayudante histórico. ¿Los pelos del gato? Me encanta. No, es que hicimos una heredera de un campo de hongos, de Cayampa. Entonces se llama Valentina ella. ¿Cómo creen que le dicen? No lo sé. Sí, es la heredera del imperio de Cayampa. Vale Cayampa. Y un ejercicio que hicimos en la prueba. Pero fíjate que yo era malo para biología en el colegio, pero la norma dice animales y plantas, entonces tú dices, ¿qué son los hongos? Es que los hongos no son ni animales ni plantas, son fungis. Fungi. Entonces yo no voy a entrar a discutir eso. Crecen y alguien dedica plata para que crezcan y después los vende en un activo biológico. Bueno, ya nos hemos pasado más de los 10 segundos que pediste. Cierto, pero tú dijiste lo de las plantas, lo de la piedra. Esa información estúpida que está en la cabeza, pero más de un alumno tuyo va a reprobar por esa pregunta.
Este capítulo del Es podcast pregunta, entra examen. en la prueba, en el examen de contabilidad financiera 1. Bueno, chicos, y hablando de fungis, ya nos tienen aquí preparado este risotto fungi. ¡Mamma con este mía! quesito. Mamma mía, cómo huele. Y estos sorrentini que llegaron antes, qué pena que no los podáis ver ni oler. Pero ¿dónde podéis ver, olerlos y degustarlos y saborearlos? ¿Dónde, Nicolás Martínez? Restaurante Italísimo. San Martín 127, en pleno centro de Santiago, un rinconcito de Italia. Un y lo mejor, rinconcito que crece, son Oh. 3 pisos y creciendo, está crece, tomando toda la esquina. crece, en muy poquito, yo creo que en un par de Potente, semanas, Cesare. Ya 3 está para semanas. contratar a Sur Consulting. Ay, se la vamos a tener que visitarle más. Yo creo que en 2-3 semanitas ya tenemos el restaurante Italísimo tomando toda la esquina, siendo un imperio italiano en el centro de Santiago. Excelente. Esperamos escucharlos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales de J&J Mentoring y Sur Consulting. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.